Y yo soy de los que agradecen y creen que haya surgido la jurisdicción constitucional en el Perú. Le ha hecho mucho bien a pesar de todas las críticas en defensa de los derechos fundamentales. Y justamente esto lo relaciono porque el diseño procesal que tiene el amparo, como bien lo ha explicado la doctora, tanto legislativamente como jurisprudencialmente, es simplemente residual, ¿no? Se le ha empezado a confiar a la justicia ordinaria, o sea, al Poder Judicial, que resuelva casos de controversia donde puede haber derechos fundamentales. Y en última instancia, si es que no existe una vía igualmente satisfactoria, recién te vas al amparo. Y es mucho más difícil inclusive cuando vas a presentar amparo contra resolución judicial, porque ya cuestionan si has hecho bien tu apelación, la casación, si no hay correlación en la fundamentación, no te puedes ir al amparo. Entonces, hay una fe en la jurisdicción ordinaria, en el Poder Judicial, para que pueda resolver los procesos de tutelas que no sean el habeas corpus. El habeas corpus es un poquito más amplio que el amparo. No obstante, yo creo que es algo que debemos pensarlo y rediseñarlo. Cuando surgió la jurisdicción constitucional en la constituyente del 78-79, la gran razón por la que nació el Tribunal de Garantías Constitucionales, obviamente para proteger los derechos fundamentales, pero fue, y está en el debate constitucional, era porque el Poder Judicial no respetaba los derechos fundamentales. Y puso ejemplos históricos en la sustentación, tanto Vallerriestra como los que sustentaron la posición de que el Poder Judicial había incumplido su rol de ser un guardián de la Constitución y los derechos fundamentales. Es más, en el debate constitucional fue el Poder Judicial, el presidente Guillermo Doig, a evitar que surja una jurisdicción constitucional. Decía que era una ignominia, ¿cómo es posible que surja un tribunal de garantías? Lo están reduciendo al Poder Judicial. Y justamente por el reclamo que hizo el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Garantías, que estaba diseñado con amplias facultades, terminó siendo reducido en temas de tutela a un tribunal de casación. Nada más, solo un tribunal de casación. Sobre eso, inclusive el doctor maestro ya, Aguirre Roca, que fue miembro tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal de Garantías Constitucionales, él sacó un artículo todavía en el año 91 y después participó en la Constituyente del 92, diciendo el fracaso denominado la razón principal del fracaso del Tribunal de Garantías Constitucionales. Y él decía, siendo miembro del Tribunal de Garantías, que el tribunal había fracasado estrepitosamente. Y hay una parte en ese artículo que habla sobre el gato de despenserero. Y dentro de las cosas, porque habla de muchas cosas, las razones del fracaso, pero una de las cosas por que fracasó el Tribunal de Garantías Constitucionales fueron porque en ese entonces había representantes del Poder Judicial en el Tribunal de Garantías Constitucionales. Y esos representantes no querían casar, anular las resoluciones del Poder Judicial. Y fue obviamente inoperante. Criticaba a los representantes políticos, obviamente, pero donde más critica el funcionamiento son a los representantes del Poder Judicial. Después vino la Constitución del 93 y el Tribunal Constitucional ya surgió como una instancia, ya no es casación, es una instancia judicial. Y en la historia, por ejemplo, constitucional, solo como ejemplo, cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional esa ley que permite la reelección, fue el Poder Judicial el que lo habilitó, en un caso medio raro contra el propio Tribunal Constitucional, en un amparo contra el Tribunal Constitucional, el expediente 303/97, que anula lo resuelto por el Tribunal Constitucional y habilita la reelección. Podemos pensar que esos son tribunales o la justicia ordinaria en dictadura, ¿no es cierto? Podríamos pensar. No obstante, hay pronunciamientos hasta este año que demuestran cómo la justicia ordinaria, el Poder Judicial, la Corte Suprema, no quiere aplicar la jurisprudencia constitucional. Por ejemplo, el año 2006, bueno, en un expediente del 6-2006, en un proceso competencial, porque ya había sacado un precedente vinculante del Tribunal Constitucional, el Poder Judicial no quería aplicar el precedente vinculante. En esa sentencia, que es un proceso competencial del Ejecutivo contra el Poder Judicial,
En esa sentencia, el tribunal le tuvo que decir al Poder Judicial, oye, tú en base a autonomía, por más justicia ordinaria que seas, no puedes desvincularte de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Literalmente en el fundamento 44 le dice que tu autonomía e independencia no significa que te hayan conferido condición de autarquía. Autonomía no es autarquía. Y le dice, tú estás vinculado a mis sentencias. Surgió el nuevo Código Procesal Constitucional. Dentro del título preliminar, como también lo dice el nuevo Código Procesal Constitucional, que los jueces interpretan y aplican la ley de acuerdo a la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal Constitucional. No solo los precedentes vinculantes, toda resolución, toda doctrina jurisprudencial, toda interpretación que hace el TC debe ser seguida por los jueces. Miren, hay un montón de casos, pero yo solo voy a hacer referencia a dos últimos. Uno, hace poco la Corte Suprema sacó la Sala Social y Constitucional, un precedente vinculante sobre el control difuso. ¿Por qué? Una de las razones de por qué llegó a casación era porque la Sala Superior Penal de Lima, no estamos hablando de cualquiera, las salas superiores son las máximas autoridades judiciales en los distritos judiciales, ¿no es cierto? La Sala Superior de Lima no quiso aplicar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y dentro de su resolución señala, no es precedente vinculante, no la aplicó. La Corte Suprema tuvo que decir, dentro de esa resolución que sale precedentes vinculantes, no, esa interpretación es incorrecta, nosotros sí tenemos que seguir la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y parecería que estaba bien, no obstante, hay un caso de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, la revisión de sentencia 519-2022, que salió el 3 de abril del año 2025, donde la Corte Suprema, la Sala Penal Permanente, se queja de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional, en un habeas corpus anterior, había señalado que los jueces ordinarios tienen que cumplir también su función constitucional, es decir, que en procesos penales no pueden aplicar sin tener en consideración las penas, vulnerando el principio de razonabilidad y proporcionalidad, que el Código Penal tiene que tener sentido humanista, que no porque el legislador aplique una determinada pena, el juez cerrado tiene que aplicarlo, cuando hay principios constitucionales y un derecho como la libertad. ¿Y qué dijo la Corte, la Sala Penal Permanente, que quizás sea de las salas de más prestigio del Poder Judicial? Primero dijo que el Tribunal Constitucional está invadiendo competencias, invade competencias que no le está habilitada y que está reservada para la jurisdicción ordinaria, que después de todo es ocasionada debido al ambiguo modelo procesal constitucional que el legislador ha habilitado y que a la luz de casos como el presente, ya es tiempo de hablar su factibilidad, puesto que mientras que un órgano constitucional autónomo de naturaleza política, como el Tribunal Constitucional, siga teniendo el ápice de la jurisdicción constitucional ordinaria, casos de deficiencia jurisprudencial como el que invoca el recurrente siempre aparecerán en perjuicio de la tutela jurisdiccional efectiva. Y no lo aplicó. La doctrina desarrollada por el Tribunal Constitucional, la Sala Penal este año no lo aplicó. No lo aplicó. Claro, dijo, no es precedente vinculante, que es el mismo pretexto. No es. Y dentro de eso, hace poquito acaba de salir la sentencia esa de que el TC, en base a la libertad contractual, obviamente, lo que hace es declarar nulas unas resoluciones de la Corte Suprema justamente para que pueda haber una donación sin formalidad, porque había otros mecanismos, no me voy a meter al fondo. Pero los jueces del Poder Judicial, existe un alboroto académico sobre eso. Entonces, a esos jueces, miren lo que pasa inclusive en procesos donde se discute la libertad, donde la tutela tiene que ir más fuerte, no de ahora, desde hace muchos años. En procesos donde está la libertad, la prisión de una persona, si esas cosas pasan en los procesos de privaciones de libertad y tiene que llegar el TC a enmendar la plana, ¿por qué confiamos tanto en que va a ser en procesos que tienen que tutelar otros derechos fundamentales que ve el amparo? El amparo no ve el tema de la libertad individual, pero sí vive otros procesos que le estamos confiando en demasía a la jurisdicción ordinaria. Yo entiendo que hay un tema de números que la carga lo hace insoportable,
pero de alguna manera tenemos que ver la forma de que esos procesos que también ven derechos fundamentales puedan o mejorar algunos criterios para que puedan ser revisados en la justicia constitucional, porque la justicia ordinaria no es una justicia que tutele derechos fundamentales, por la visión demasiado positivista que se tiene, por la visión civilista que se tiene, por la formación que se tiene. Los procesos, usualmente los procesos constitucionales, los amparos, son vistos por jueces civiles, pero la concepción es totalmente diferente a un proceso constitucional en el cual no es solo resolver el caso concreto, sino velar por la tutela efectiva. Eso es un cambio de paradigma. Es diferente un juez cuando su función es simplemente resolver el conflicto concreto a un juez que tiene que defender derechos fundamentales, principios de informalismo procesal, principios, cosas así. No lo entiende la jurisdicción ordinaria, lamentablemente. Entonces yo creo que ahí hay algo que tenemos que hacer. Está bien tener fe en la jurisdicción ordinaria, pero no mucha fe. Inclusive cuando se hizo el estudio, en un estudio de maestría, sobre cuánto ese nefasto precedente Vázquez Romero había evitado que se vean de fondo procesos que llegaban al Tribunal Constitucional, demostró cómo se había reducido la cantidad de fundabilidad, porque justamente es la justicia ordinaria. Y la existencia de las sentencias de estados de cosas constitucionales es una muestra que la justicia en el Poder Judicial, por más constitucional que se llame, no funciona. Porque llega el Poder Judicial advierte que no solo es gravoso para el que está pidiendo la tutela, sino es tan fuerte, tan genérico que afecta a una población, pero los jueces anteriores que vieron el caso no lo aceptaron. O sea, es tan gravoso, tan fuerte, afecta a una población determinada. Vulneran no solo los derechos constitucionales de esa persona, sino de toda una comunidad, y los jueces de primeras instancias que están del Poder Judicial no lo aceptaron. Tuvo que llegar hasta el Tribunal Constitucional. La existencia de las apelaciones por salto, que ni siquiera se quieren cumplir en fuero ordinario, son una muestra del fracaso del fuero ordinario para proteger derechos fundamentales. Bueno, yo solo quería hacer esa reflexión aprovechando su presencia, doctora. Sin duda alguna ha sido muy enriquecedora y muchas gracias. Muchas gracias a todos.